Excelente, pues muy buenos días, un gusto saludarles. Buenos días en México, buenas tardes ya en Barcelona, desde donde nos acompañan Xavier Agay y Jonquera Arnaud del equipo de Reimagine Education, con quienes vamos a estar conversando esta mañana tarde. Mi nombre es Ernesto Pérez Castro y colaboro también con el equipo de Reimagine, pero desde acá, desde México. Y me da mucho gusto recibirles y acompañarles para conducir esta conversación que tendremos el día de hoy en torno a este programa de liderazgo experiencial consciente que se ha diseñado, es un programa que han diseñado Xavier Agay y Joan Corbalán, quien lamentablemente no puede conectarse con nosotros esta tarde para conversar también con ustedes, pero que estará muy bien representado por Junquera, que es también, que se ha formado en el enfoque sistémico justamente también con Joan y que además es la coordinadora de este programa que vamos a presentar. Ahora haré un poquito una presentación más formal de tanto de Xavier como de Junquera. Y pues bueno, para conversar sobre esto, que además lo hemos preparado especialmente para México, pensando en el contexto de las instituciones mexicanas, ¿no? Pensando en el contexto de instituciones educativas, tanto de educación básica como de educación superior, que sin duda todas nos estamos enfrentando a retos muy importantes, ¿no? En el momento que hoy vivimos. Para pues, saludarles, pues ya los mencionaba yo. Xavier, ¿cómo estás? Buenos días, Muy Xavier bien. Agay. Xavier es presidente de Reimagine Education, el fundador y presidente de Reimagine, y llevan ya justo 5 años, poco más de 5 años ya con este equipo acompañando a instituciones educativas de diferentes niveles, contextos, países en el mundo, en procesos de transformación, pero de transformación auténtica, como decimos, ¿no? En Reimagine, ¿no? Una verdadera transformación y cambio. Ha liderado diferentes proyectos importantes, disruptivos, siempre como en su momento le tocó ser parte del equipo que arrancaba la UOC en su momento, la Universidad Abierta de Cataluña, la primera en su tipo en el mundo. Le tocó liderar el proceso de transformación de las instituciones jesuitas en Cataluña con el proyecto Horizonte 2020 que lideró durante varios años y que marcó también pues, un referente, yo me atrevo a decir, a nivel mundial en términos de lo que representaba ese tipo de transformaciones, sobre todo de transformaciones llevadas a una escala diferente, ¿no? No de quedarnos en los pequeños cambios que podemos hacer en una escuela más o menos pequeña, ¿no? Sino poder llevar esos cambios a una escala diferente. Entonces, Xavier le ha tocado liderar estos proyectos y ahora desde Reimagine acompañando a instituciones en todo el mundo, como ya decía, que están impulsando este tipo de procesos. Pues bienvenido, Xavier. Y además es co-diseñador, coautor, digamos, de este programa de liderazgo experiencial consciente. Y nos acompaña también Junquera Arnaud, que es directora general de Reimagine Education y que además será la coordinadora de este programa, entonces lo conoce por supuesto que muy bien. Y ella es consultora organizacional sistémica y consteladora desde esta mirada organizacional, el enfoque sistémico del cual Joan Corbalán, que es también coautor del programa, ha incorporado a esta visión, pues ella nos podrá también compartir desde esa mirada sistémica esta visión. Juncker fue parte también del equipo que lideró el proceso de transformación de las instituciones jesuitas con Horizonte 2020 y pues ya también en estos últimos años participando con escuelas de diferentes países en el mundo. Juncker, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buenos días. Un gusto estar aquí. Pues aquí estamos y nos acompañan por los nombres que veo de algunas personas que sé que nos acompañan ahora en directo y algunas que seguro nos verán ya en diferido. Directivos de instituciones de educación básica, también personas que tienen responsabilidades de coordinación en áreas de educación superior. Vamos a tratar de poner un poco en contexto este encuentro para que veamos qué nos puede aportar esta mirada sistémica y qué nos puede aportar esta mirada de transformación de la que nos hablará Xavier. Eh, ¿Cómo surge este encuentro de conversar sobre estos temas el día de hoy, ¿no? Bajo un programa que lo que busca es pues, ayudar a generar una nueva mirada consciente hacia la institución para poder avanzar en lo que llamamos estas transformaciones educativas, ¿no? Lo que se busca con esta mirada que se propone aquí es ir más allá de poner solo en marcha algunas iniciativas, que a veces hacemos iniciativas de innovación, un poco por aquí, un poco por allá,
que muchas veces nos requieren mucha energía para las personas, para la organización, que generan muchas tensiones, pero que en el fondo quizá provocan pocos cambios auténticos, ¿no? Si tratamos de repensarnos como líderes comunitarios para generar bienestar, desarrollando, transformando nuestra organización al servicio de un sistema más grande que ve a todos los integrantes de este sistema como parte del mismo, ¿no? Alumnado, familias, estudiantes, entorno, ¿no? De eso es lo que estaríamos buscando un poco con esta mirada que les queremos proponer, ¿no? Y pues para eso se requieren espacios de confianza, se requiere respeto, que las personas que participan en un programa como lo que estamos planteando aquí y que también lo mismo se replica en las organizaciones en donde queremos impulsar esto, puedan expresarse, compartir sus experiencias, sus emociones, lo que pueden aportar a otras personas, que eso es algo que nos parece muy valioso en la formación de liderazgos educativos, ¿no? Que es algo que mucho tiempo la inercia en las instituciones educativas nos generó ser muy individuales, ¿no? Y de estar cada quien con lo suyo y un poco la invitación también de esta mirada es a compartir y a poner en común, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea de hacer algo así en México, de hacer este webinar para México y hablarles a ustedes como representantes de escuelas en México? Hace poco, conversando con Xavier Junquera sobre lo que estaban planteando con este programa, ellos estuvieron en México a inicios de este año y platicábamos un poco sobre el contexto que estamos viviendo hoy en el país, ¿no? Hay algunos aspectos de contexto global, pero particularmente en México, por un lado tenemos reformas curriculares controvertidas, ¿no? Un momento de tensión en términos de cambio en todo el sistema educativo, en educación básica y media, por ejemplo, pues traemos reformas confusas todavía, por las razones que sea, controvertidas por un entorno social y político tenso, polarizado, ¿no? Que hace difícil de repente procesar qué hacer con estas reformas. Por otro lado, tenemos todavía los efectos de una pandemia muy complicada que México mantuvo las escuelas cerradas y las universidades muy por encima de la media de otros países en el mundo. O sea, tuvimos un cierre muy prolongado con respecto a otros países y eso también, pues lo hemos estado viendo en el último año, tuvo impactos diversos, ¿no? No solo en los rezagos que evidentemente sabíamos que iban a poder estar por ahí, sino también en la forma de relacionarse de las personas, de las comunidades, de las familias, de los estudiantes, de los equipos docentes, ¿no? Y además, yo creo que algo que sumaríamos es un tercer elemento también global, pero que hoy, en las últimas semanas, lo he conversado con directivas de escuelas y de universidades, y está clarísimo que algo está marcando, como es la irrupción de tecnologías basadas en inteligencias artificiales, que nos están haciendo ver nuevos retos, que nos están obligando a replantear muchas cosas en las prácticas. Hay gente que todavía no lo alcanza a ver y esto sin duda va a estar marcando nuevas disrupciones o necesarias disrupciones que habrá que ver por dónde enfocarlas, ¿no? Entonces los retos son un montón y uno se pregunta, bueno, ¿cómo desde la posición de liderazgo que ocupamos podemos intervenir frente a estas realidades que tenemos, ¿no? Y ahí, Xavier, me gustaría hacerte la primera pregunta para, pensando en el origen como coautor de esta propuesta de liderazgo experiencial consciente, y después, con tantos años de experiencia acompañando instituciones como consultor, como formador en organizaciones educativas, ¿cómo esa experiencia inspira o ayuda a diseñar este programa? ¿Qué viste, qué han visto ustedes en Reimagine que les lleva a decir, oye, tenemos que hablar de esta dimensión del liderazgo, ¿no? Bien, muchas gracias. En primer lugar, un saludo desde Barcelona a todas las personas que están en México. Bueno, para responder a esta pregunta, yo me remontaré un poco, ¿no? Como tú has dicho antes, en mi experiencia hay dos grandes hitos que son muy distintos. En primer lugar, cuando fui fundador y director general de la Universitat Oberta de Cataluña, que fue la primera universidad virtual del mundo, tuve la oportunidad de crear de cero un proyecto. No existía, nació. Yo me acuerdo perfectamente que cuando empezamos éramos el rector y yo, dos personas, creando esta institución y cuando al cabo de 11 años salí éramos 750 personas a full time, ¿no? Esto es crear una organización de cero. Y ahí aprendí y descubrí muchas cosas. Luego, otro granito es el proyecto Horizonte 2020. Lo hicimos en el año 2010, 8 escuelas jesuitas
Una de ellas tenía 140 y pico años, pero todas tenían 70, 80, 100 años, ¿no? Transformar instituciones con mucha inercia, con mucha historia, con mucha alma, con mucho ADN, con mucho sistema, como vamos a ver ahora. Y luego, ya dentro de Reimagine, como sabéis, estamos trabajando en más de 15 países con cerca de 50 instituciones de educación superior, de educación media, de formación profesional, de educación formal, de educación no formal, ¿no? Y muchas veces vemos que los líderes que quieren innovar y que quieren transformar, a veces son grandes hacedores, grandes makers, grandes personas que quieren incorporar metodologías, tecnologías y ponen en marcha máquinas muy complicadas que a veces no tienen en cuenta la mirada sistémica, no tienen en cuenta las personas, no tienen en cuenta la historia, no tienen en cuenta, incluso como Ernesto antes decía, las emociones, los sentimientos que están implicados en todo proceso de transformación y cambio. Y hablándolo con Joan Corbalán y con Junquera, ambos especialistas en esta mirada sistémica, llegamos a la conclusión de decir, claro, porque es que miran a las organizaciones como una mirada que viene del siglo pasado, como una mirada muy mecánica, como si una organización fuera una cosa que primero le haces A, luego le haces B y esto va a hacer C. Pues va a ser que no, porque una institución educativa son unas personas que trabajan con otras personas para que unas personas que son los alumnos lleguen a ser más personas en el momento que salgan. Con lo cual son personas y son sistemas muy complejos. Y esta es la génesis un poco de cómo nace este programa, ¿no? Porque además, y esto lo podemos incorporar en la segunda parte de la conversación si queréis, yo creo que precisamente con todo lo que estamos viviendo es hora de aportar nuevas miradas. Es hora de cambios de mirada de fondo. Porque si repetimos exactamente lo que venimos haciendo en los últimos años, no cambiará nada. O cambiará en lo superficial, con estas nuevas leyes que ustedes tienen en México, que aquí en España tenemos también, que bienvenidas sean si ayudan a algo, pero que a veces complican mucho más en los procesos iniciales. Nuestra mirada, nuestros proyectos han de ir mucho más allá. Son una carrera de fondo. Y ahí la mirada sistémica cruzada con la mirada transformacional creo que nos puede aportar un nuevo fondo. Sí, ahora que hablas de esta necesidad de ir más a fondo, sin duda habrá que retomarlo en unos momentos más porque que es súper importante. Y a veces en educación nos resistimos mucho a ello, ¿no? Las inercias son muy poderosas solemos llegar tarde a muchas cosas. Y yo creo que ya es momento de darle un cambio a eso. Has mencionado, por supuesto, ya varias veces la palabra sistémico. Junquera, no sé si tú nos podrías ayudar un poquito a comprender en qué consiste esa mirada. Sé que no es algo que podamos agotar en un encuentro tan breve, pero y que precisamente pues lo que nos gustaría es invitarle a la gente a profundizar en ello, pero si pudieras ayudarnos a ver en qué consiste esta mirada sistémica y cuál sería, cómo podríamos aplicarla en una organización educativa, ¿no? ¿Qué nos podrías plantear? Bueno, primero yo creo que tenemos que ser, a menos a mí lo que me gusta es pensar que cuando hablamos de mirada sistémica estamos vinculando este concepto a conciencia. Es decir, lo sistémico tiene que ver y está vinculado a una mayor conciencia, ¿no? Tiene que ver a esa mirada que yo hago de dentro hacia afuera, ¿no? Normalmente los líderes, cuando estamos liderando, nuestra mirada o nuestro foco está mucho afuera, es decir, y cuando digo fuera, digo pues está muy enfocada a qué pasa con los equipos, a qué pasa con las familias, a qué pasa en los alumnos, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Pero eso nos convierte en unos líderes tremendamente eficaces, ¿no? Muy operativos, pero eso no quiere decir, puede haber un líder sumamente muy enfocado en realmente en hacer una gestión y una operativa y una ejecución perfecta, pero eso no sería un líder con mirada sistémica, ¿no? La mirada sistémica tiene que ver
con aquello que yo soy consciente que está pasando, pero que no está en mi mirada consciente. Me voy a explicar un poco mejor, porque no deja de ser un tanto, no complejo, sino porque no estamos entrenados. Fíjense que todos nosotros tenemos contacto con distintos sistemas. Cuando nacemos, nuestro sistema primario, que es el que nos determina más, que es el que realmente nos constituye más, es nuestro sistema familiar. Nuestro sistema familiar es el que llevamos con nosotros, con todos sus tesoros y con todas sus piedras también, pero ese es nuestro sistema, es nuestra herencia. Rápidamente nosotros entramos en contacto con otro sistema que es la escuela, ese sistema de la escuela que tiene mucha influencia en las personas. Muchos de ustedes seguramente recuerdan y recuerdan ahora, como si fuera el primer día, aquellos profesores, aquellos educadores, aquellas experiencias en lo que es la escuela que realmente han marcado. Luego, el segundo sistema, donde entramos a formar parte, donde nos construimos, es el sistema de la escuela. Luego, por supuesto, pasamos al sistema del trabajo, ¿no? Nuestras relaciones laborales, cómo vivimos nuestra relación laboral en las organizaciones, ¿no? Y luego ya si nos abrimos más, viene el mundo, la sociedad, el mundo, ¿no? Luego yo diría que la mirada sistémica es aquello que tiene que ver con esa conciencia de dónde venimos, esa conciencia de qué es lo que nosotros traemos personalmente, porque de una manera inconsciente nosotros en nuestras organizaciones y como líderes proyectamos lo que somos. No hay ningún líder que diga, no, yo no proyecto como soy. No es verdad, porque somos personas, porque llevamos emociones, porque llevamos historia, porque llevamos situaciones que nos han hecho crecer, pero también llevamos situaciones que tenemos por resolver y que nos han dolido, ¿no? Pero todo eso, más consciente o menos inconsciente, eso pues lo llevamos en nuestro acto de liderar, en nuestro hacer de líderes. Con lo cual, esa mirada sistémica en nuestro liderazgo tiene que ver con la conciencia y, por supuesto, estaremos de acuerdo que si tiene que ver con la conciencia, está vinculado automáticamente con nuestro autoliderazgo, con esa capacidad que tenemos de lo más conscientemente posible de autoliderar nuestra persona, ¿no? Porque es evidente que podremos ser muy leaders maker, ¿no? Es decir, hacer, gestionar súper bien, ¿no? Pero cuidado, que eso puede ser que tengamos un éxito ejecutivo, pero no seamos un líder sistémico, es decir, no construyamos una organización con un orden donde todo el mundo se sienta perteneciente, donde hay un equilibrio entre el dar y el recibir, donde realmente las emociones tienen lugar y dan un espacio de crecimiento, ¿no? Yo diría que es ahí, ¿no? Vincularía quizá eso de la mirada sistémica a la mirada consciente de lo que soy y de lo que traigo, ¿no? Sí, y cuando dices de lo que traigo, es muy potente esta expresión porque, claro, en una organización hablamos, ya lo decías tú, usaste la palabra nuestra historia, ¿no? También de dónde venimos. Y está la historia de la institución, la historia de las personas que estamos en las instituciones, y cómo eso, claro, evidentemente conecta con esta necesidad de ver a la organización, no como bien lo decía Xavier, no como algo mecánico, no como una maquinaria de piezas donde simplemente al mover A se va a mover B o C, sino como este sistema de relaciones, interrelaciones personales, ¿no? Y, y me viene a la mente algo quizá personal, pero que para mí es muy importante porque es cómo nos conocimos. Los conocí a ustedes hace 5 años. Nos conocimos por primera vez, justo se van a cumplir pronto, la primera vez que Xavier vino a la escuela en la que yo trabajaba en ese momento. Y me acuerdo porque justo en ese momento yo estaba luchando un poco con algo que ya hemos comentado al inicio sobre estas innovaciones pequeñas que a veces queremos hacer para cambiar las cosas. Eh, si lo veo en perspectiva, si lo veo con una mirada histórica ahora, claro, ahí estaban en juego muchas de esas cuestiones sistémicas, ¿no? Que a mí
el irme dando cuenta, el irme haciendo consciente, me ayudó a ver cosas, ¿no? Eh, pero después también de irme dando cuenta de eso y de ver cómo íbamos a trabajar desde eso, también se fue dando de la mano con la segunda pieza que está en esta idea del liderazgo experiencial consciente para la transformación educativa. Y viene este segundo eje del que a lo mejor me gustaría, antes de volver a lo sistémico, que Xavier nos pudieras contar un poquito sobre esta idea de distinguir entre las innovaciones pequeñitas y la auténtica transformación, ¿no? En Reimagine hablamos mucho de la necesidad de tener una metodología para transformar, ¿no? Eh, para no quedarnos solamente con esto. ¿Qué nos podrías decir sobre esta necesidad de distinguir entre las innovaciones pequeñas y las transformaciones auténticas? Y a lo mejor incluso en cómo esta mirada sistémica te das cuenta que ha ido enriqueciendo esa manera de trabajar la metodología, ¿no? Sí, creo que la pregunta es muy interesante. O sea, innovar, transformar. Hay personas que dicen, bueno, ¿qué más da? Hagamos cosas, ¿no? Y nosotros decimos, no, no, oiga, reflexionemos y paremos. Porque a veces el innovar está muy vinculado a pequeños cambios tecnológicos o metodológicos, que incluso a veces son ciertas modas. Ahora se habla mucho de trabajar por proyectos. Antes fue pues incorporar los ordenadores o las tablets, ¿no? Y son miradas muy técnicas, muy poco holísticas, muy poco integrales, ¿no? Que realmente mueven, porque hay que aprender esas cosas. Se asemejaría, para poner un símil, a ir al gimnasio, ¿no? Es como si fuéramos al gimnasio de la transformación y el cambio, ¿no? Vas al gimnasio y encuentras algunos aparatos y puedes empezar a moverte, pero esto no es transformar. Porque transformar requiere dos grandes cosas. Primero, reflexionar hacia dónde queremos ir. Tiene que haber un faro, una luz, un lugar al que deseamos ir, un sueño de lo que quiero transformar. Pero después, enseguida, también hemos de interrelacionarlo con nuestro ADN, con quiénes somos, con nuestro contexto. Porque transformar, a diferencia de innovar, es partir de lo que tengo, integrando lo que tengo, recogiendo lo bueno que tengo y llevarlo más lejos. Evidentemente, ahí dentro tendremos que incorporar cosas y tendremos que aprender cosas, pero la mirada es mucho más holística, es mucho más integral, ¿no? Y por supuesto que nosotros pensamos que hemos de transformar, entre otras cosas porque tú, Ernesto, al principio lo has dicho, casi es que como si nos estuvieran conduciendo a la tormenta perfecta. O sea, las instituciones educativas de aquí al 2030 vamos a atravesar, estamos atravesando ya una verdadera tormenta. Porque muy rápidamente salimos del COVID un poco cansados, fue un esfuerzo muy grande. Por tanto, tenemos equipos a veces un poco cansados, alumnos a veces un poco estresados, familias que también han vivido esto, pero también el conjunto de las sociedades, y de ahí vienen muchas reformas como la que ustedes tienen en México y aquí en España. Tenemos sociedades en que los gobiernos y las propias sociedades se han dado cuenta de la importancia que la educación tiene. No porque estén dispuestas a poner más recursos económicos, pero sí están dispuestas a hacer nuevas normas, nuevos decretos. Pero luego viene la tecnología. Estamos en un cambio tecnológico sin precedentes, del que, como tú has dicho, Ernesto, aún somos poco conscientes. Claro, el que piense, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imagínense un maestro, una maestra o un licenciado o licenciada que se incorpora joven a una universidad o a una institución educativa escolar nuevo. Si esta persona piensa que en los próximos 20 años va a desarrollar su rol, su profesión de la misma forma que lo está haciendo hoy, es que no ha entendido nada, es que no ha mirado el contexto, es que no ha visto lo que viene, lo que ya está. La profesión docente va a cambiar radicalmente. Las universidades están en un proceso de transformación y cambio, en una crisis que puede ser muy positiva. Estamos volviendo a las grandes preguntas: ¿educar para qué? ¿Educar por qué? ¿Qué significa la educación superior? Y todo esto requiere de organizaciones inteligentes que aprenden, flexibles. Esto es transformar. No es suficiente con pequeñas innovaciones, todo y que, bien planteadas, pueden ser entrenamientos que nos lleven a algo. Claro, claro, me quedo
pensando ahora que te escucho en las conversaciones a las que me he referido con directivos y coordinadores de instituciones en diferentes ciudades con las que he tenido oportunidad de interactuar en los últimos, digamos, 6, 8 meses. Y surgen mucho estas cuestiones que ahora mencionamos, ¿no? Pero a veces un poco en lo anecdótico, ¿no? Como que sabemos que ahí hay algo, ¿no? A lo lejos que viene, ¿no? Y lo que va, lo que nos espera, ¿no? Pero claro, es que está a la vuelta, ¿no? Y a veces percibo en la gente que encabeza los equipos que es como si fuéramos en diferentes ritmos o velocidades, ¿no? De repente directivos que quieren ir muy rápido, que ya quieren ver cosas, pero al mismo tiempo está esta situación de ver a sus equipos cansados, como dices, o con un desgaste y con una nueva mirada sobre su trabajo. Se ve mucha confusión, por ejemplo, en las familias, ¿no? Hemos visto que muchas familias esperan ciertas cosas, otras que a raíz de la pandemia se empezaron a hacer preguntas nuevas y regresaron a mirar a sus instituciones educativas con otros ojos, con otras expectativas, digamos, tomaron conciencia, hablando ahora de conciencia, de otras cosas, ¿no? Y habrá familias que sí se dieron cuenta, habrá familias que a lo mejor al contrario se reaccionaron de manera más defensiva y entonces están con muchos temores, ¿no? Respecto a lo que quieren esperar o no de las escuelas. Y claro, entonces muchas veces los directivos, los coordinadores, y esta es una conversación, yo me atrevería a decir de cosas que escucho casi cada semana, y tiene que ver con esta parte de, bueno, pero ¿por dónde empezamos, no? ¿Y qué hacemos? Pero ¿por qué será que los maestros no quieren aceptar tales ideas? ¿O por qué será que no quieren subirse a esto? ¿O por qué será que no estamos logrando lo otro? Y creo que aquí la idea del liderazgo experiencial consciente nos responde o nos puede ayudar a muchas de estas cosas, ¿no? No sé ustedes si me podrían ayudar, y aquí dejo la pregunta abierta para ambos, ¿no? Respecto a qué podría aportarnos esta mirada de liderazgo experiencial consciente, qué podríamos esperar de ella como en este contexto del que ahora venimos hablando. ¿Quién se avienta a iniciar y a lo mejor podemos ir tejiendo algo entre todos? Junquera. Sí, yo diría que, fíjate, una de las cosas que nos va a traer es, antes lo he dicho, ¿no? Una percepción de nuestro autoliderazgo y una consciencia en nuestro autoliderazgo, ¿no? Porque el liderar un cambio, una transformación, requiere mucha coherencia y mucha consciencia. Es difícil que un líder que no tiene un nivel alto de consciencia y de coherencia pueda realmente liderar un cambio transformador, porque puede ser que él esté, por un lado, llevando a cabo, impulsando una transformación en el que va vinculada a un tipo de mirada, a esa mirada a lo mejor más consciente, donde el alumno es protagonista, donde es una comunidad de aprendizaje, pero él realmente no es consciente que en su liderazgo está proyectando dinámicas que van en contra de precisamente lo que está liderando, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, consciente o inconscientemente, proyectamos nuestras propias dinámicas. Claro, cuando nosotros proyectamos nuestras propias dinámicas y encima se encuentran con las dinámicas de la organización, claro, si eso tú no eres consciente, pues allí tenemos el lío ya está montado, ¿no? ¿Qué pasa? Esta transformación que decía Xavier, ¿no? Que nosotros estamos también, que acompañamos y con la que creemos, claro, va muy vinculada a esa mirada coherente y sistémica de poder ver en ese momento de transformación cómo yo soy capaz de identificar las dinámicas sistémicas, que no es otra cosa que ser capaz de identificar qué es lo que necesita mi organización para que ese proceso de transformación sea adecuado y sea realmente posible, ¿no? Nuestras organizaciones tenemos dinámicas y tenemos dinámicas porque recogemos la fuerza fundacional, recogemos la fuerza de la historia y a lo largo de toda la historia de nuestra organización, de todos los momentos, la organización ha ido adquiriendo maneras de hacer, ha ido adquiriendo dinámicas que realmente han hecho posible unas con más acierto y otras con no tanto acierto, pero que forman parte de la historia y necesitan que les demos un lugar, nos han llevado donde estamos ahora, ¿no?
Luego, reconocer y poder mirar de una manera consciente nuestra organización, yo diría que es el primer paso para hacer sostenible un cambio. Porque imagino que los que ahora están aquí o los que nos pueden escuchar, ¿no? A veces tenemos la sensación, y lo has dicho, ¿no? Que hacemos, pero como que no damos ningún paso sustancial, ¿no? Y encima gastamos toda la energía que tenemos y más, ¿no? Para que eso sea posible, ¿no? Luego, esa mirada consciente nos puede dar herramientas, no sea que estemos potenciando alguna dinámica o algún patrón que lo que hace es estar frenando en lugar de impulsando. Y estamos impulsando una transformación, potenciando un patrón que va en contra y estamos estableciendo una incoherencia realmente en las dinámicas de transformación. Yo diría que lo que nos vamos a llevar es esa mirada consciente de lo que nos pasa a nosotros como líder, esa mirada consciente de lo que necesita nuestra organización y esa mirada consciente de cómo acompañar un proceso de transformación potente y realmente consciente también, ¿no? Y ahora que dices eso, creo que podríamos ir entrando, viendo el tiempo que llevamos, creo que puede ser oportuno hablar un poco más del programa para que no vaya a ser que se nos gane el tiempo y la gente diga, bueno, pero exactamente de qué se va a tratar eso, Sí. sin dejar, por supuesto, de incorporar este tipo de reflexiones que creo que son muy valiosas para el resto de la gente que nos escucha. Eh, Me gustaría hacer un par de preguntas un poco más centrándonos en el programa para avanzar en eso y para también poder dar tiempo si hay oportunidad de que alguna de las personas que nos acompañan quisiera hacernos alguna pregunta, tanto por las cuestiones logísticas operativas como por cuestiones un poco de lo que hemos ido hablando, ¿no? Xavier, cuando pensaron Joan y tú en este programa, ¿en quién pensaron? ¿A quién va dirigido el programa de liderazgo experiencial consciente? Mira, el programa de liderazgo experiencial consciente va dirigido básicamente a directivos y directivas de instituciones educativas, entendiendo la palabra directivo o directiva de forma amplia, porque los organigramas y la forma de organizarse de las instituciones educativas son muy variadas, ¿no? Es decir, cualquier persona que tenga alguna responsabilidad de coordinación, de impulso. Ojo, también para personas que digan, bueno, yo ahora soy un docente, pero yo tengo vocación directiva, quiero formarme. O he sido directivo, ahora no lo soy, pero quiero volver a serlo. Porque no está tan pensado para un docente, para que aplique elementos en su aula. Porque nosotros lo que vamos a ofrecer es la mirada sistémica a la institución educativa y la mirada, digamos, transformacional integral. Por tanto, coordinadores, responsables de departamento, decanos, vicerrectores, directores, directores de etapa, directores generales, directoras, en fin, incluso personas de la administración educativa que quieran tener conocimientos en ese sentido de cómo impulsar transformaciones, verdaderas transformaciones de fondo. En definitiva, cualquier persona que tenga interés en la transformación y una nueva mirada distinta a la institución educativa. Bien, perfecto. Sí, es importante esto, ¿no? Que dices de esa mirada amplia de, ciertamente yo veo organigramas y a veces uno no entiende muchas cosas, pero creo que en el fondo todos sabemos cuando decimos, aquí hay una responsabilidad de liderazgo, aquí hay alguien que empuja, que encabeza, que acompaña, que tiene que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y Junquera, pensando, yo creo que aquí ya nos has ido adelantando bastante, pero ahora si nos quisieras un poquito irnos haciendo imaginar lo que en términos más prácticos, que muchas veces la gente necesitamos a veces imaginarnos, bueno, exactamente como en qué me voy a llevar, qué beneficios me va a poder dar esto, qué voy a conseguir si participo en este programa. ¿Cómo nos podrías dar como un adelanto de esto? Mira, yo estoy segura y convencidísima que lo primero que uno se va a llevar es un salto, o sea, un salto cuantitativo y consciente en su persona y en su ser directivo. Evidentemente también vamos a poder ofreceros, ¿no? Habilidades de autoliderazgo personal y organizacional. Yo creo que eso es importante. Por supuesto, esa mirada sistémica a lo que es el liderazgo y a lo que es la organización.
Conoceremos experiencias reales. Yo creo que esto es importante porque muchas veces podemos pensar en las organizaciones. Sí, sí, muy bien, mirada sistémica, pero esto cómo se maneja, ¿no? ¿Cómo manejamos esto en una escuela, en una organización donde cada uno, nunca mejor dicho, es de su padre y de su madre, de su sistema, ¿no? Entonces dices, bueno, pues conoceremos realmente experiencias reales de instituciones que están en procesos y han conseguido transformaciones desde esa mirada consciente. Después también un tema muy importante para nosotros y creemos que es clave es que cada persona podrá hacer un plan de transformación de su institución, es decir, todos aquellos conceptos que vamos adquiriendo, tanto que tienen que ver con esa mirada más sistémica o con el proceso de transformación, cada persona los va a ir integrando en un plan personal. Nosotros creemos que, evidentemente, todas las personas que nos van a acompañar tienen mucha formación, porque, gracias a Dios, todas las personas que seguramente están en cargos directivos están muy bien formados, pero muchas veces la formación por sí sola no nos llega a ningún sitio, a no ser que pongamos en marcha una acción, ¿no? Para nosotros es importante bajar realmente todo lo que aprendamos a un plan de transformación que vamos a poder irlo contrastando, compartiendo, ¿no? Y luego, por supuesto, son herramientas de autoliderazgo para adquirir realmente mayor conciencia y habilidades en nuestro liderazgo. Ahora recuerdo cuando en enero conversábamos, que estuvieron ustedes por acá y conversábamos sobre este programa, y yo creo que esto que describes ahora, Junquera, a mí me parece que sintetiza algo que destacábamos, que es, y que ustedes lo han visto, y yo que llevo también muchos años viendo programas y en este mundo del liderazgo en instituciones educativas, ya un par de décadas, creo que esto que acabas de describir hace a este programa único en su clase en muchos aspectos, ¿no? Porque a veces podemos tener por separado estas piezas, ¿no? Pero poder integrar esta mirada sistémica con este trabajo de autoliderazgo consciente y irlo transfiriendo al entorno de procesos de transformación y cambio que necesitamos hoy en las instituciones hoy, me parece que le da un toque realmente único, al menos en lo que hemos podido conocer, y eso me parece súper significativo, y por eso me interesaba mucho poder compartirlo con la gente de instituciones en México, que creo que nos viene bien pensarlo, ¿no? Por eso era la idea de que pudiéramos hacer este espacio pensando en las instituciones de este país. A lo mejor se preguntará la gente, y estamos ya para entrar en el bloque final, bueno, ¿y cómo se hace esto, no? ¿Cómo vamos a trabajar un programa de esta naturaleza, no? Me voy a permitir hacer una descripción muy general del programa, que por supuesto ustedes, si les interesa, podrán revisar ya con mayor atención tanto en la página web que se ha habilitado para esto, como en el dossier que les haremos llegar a todos quienes registraron sus datos. Es un programa que iniciará el 13 de abril y que tiene una duración de 6 meses, concluye en octubre de este año, y que a lo largo de esos 6 meses, en una carga horaria de 100 horas, nos va a permitir en una combinación de diferente, digamos, distribución de estas horas, nos va a permitir ir acercándonos a todos estos temas, ¿no? Por un lado, con 34 horas que son de incorporación y participación en grupos que comparten sesiones de debate, de reflexión en línea, lo que serían sesiones síncronas, es decir, esta parte que nos va a permitir establecer diálogos, conocer, ver otras miradas, etcétera. También, por supuesto, habrá un espacios de trabajo asíncronos que son personales, individuales, con contenidos que se estructuran en 10 módulos, que contienen videos, que contienen diversos materiales, y que a través de una plataforma los participantes podrán ir avanzando en esto. También hay un bloque de horas de trabajo individual para elaborar este plan del que ahora, Junquera, nos hablabas, ¿no? Este plan de transformación que cada quien estará elaborando para su contexto, para su institución. Eh, También habrá algunas clases, 10 horas de clases magistrales, ¿no? De estos los espacios en los que los expertos del programa nos van a poder también compartir diversos conocimientos desde sus experiencias. Y está previsto algo que será increíble para quienes tengan la oportunidad de vivirlo y lo quieran hacer de forma presencial, un momento de encuentro más intensivo, que son 21 horas más intensivas que en 2 días y medio se tienen previstos hacer en Barcelona, o también se podría tener la opción de hacerlo con conexión en línea,
pero que, bueno, estaremos animando a que ojalá las personas que tengan oportunidad puedan lanzarse a estar por allá. No sé si de esto que he descrito a grandes rasgos ustedes quisieran enfatizar algo de alguno de estas tipo de experiencias de aprendizaje que quisieran destacar para que la gente vaya teniendo más claridad de cómo se va a trabajar esto, no sé si nos quisieran compartir algo. Sí, tú lo has explicado muy bien, pero como hay mucha confusión con lo de lo online, este programa es online, a mí sí que me gustaría matizar. Es decir, hay unas horas de trabajo individual que uno se organiza cuando quiere en una plataforma, leyendo materiales, vídeos y organizando el plan personal, pero hay otras horas de conexión síncrona en la que tú te encuentras en un equipo, no estás solo. Estás encuadrado en un equipo que yo creo que va a ser muy interesante porque va a haber personas, digamos, de España, de Portugal y del sur de Europa, junto con personas latinoamericanas, desde México hasta abajo, Argentina y Uruguay, lo cual es una mezcla muy interesante. Pero es muy interesante este encuadre en un equipo que va a tener 10 sesiones síncronas de 2 horas y media en la que no se va a escuchar, se va, digamos, a participar. ¿Eh? Por supuesto, luego hay las masterclass y luego hay esta consolidación final de 2 días y medio en Barcelona o que se puede seguir online. Pero sí que me gustaría decir que es un programa que se puede seguir online, pero que está pensado y que tiene diversas experiencias de aprendizaje muy equilibradas entre ellas. Juncker, ¿algo que quisieras agregarnos Sí, sobre esta parte de la interacción o incluso del encuentro presencial? sí, estas encuentros virtuales, presenciales, es decir, como una sesión de hoy, sí que será pues eso, para compartir, para consolidar los conocimientos. Y luego, aparte de estas sesiones que están incluidas en estas 34 horas que Ernesto decía, hay unas sesiones más de tutoría para acompañar este proceso de plan de transformación personal. Es decir, aparte de las sesiones virtuales donde trabajamos los contenidos, hay 3 tutorías que están en medio forman parte de estas horas síncronas, que son para acompañar la elaboración del plan. Yo creo que eso también es importante, es decir, no tú aprendes una serie de contenidos y allá te apañes tú con tu plan, a ver cómo lo manejas, ¿no? Sino que ahí habrá, pues, es precisamente una tutoría grupal donde queremos, ¿no? Queremos acompañar realmente que eso se dé, porque estamos muy convencidos que si una formación no termina en un plan y en una acción, luego hay dificultad para que esa formación realmente tenga un impacto real en nuestra organización, ¿no? Sin duda. Sí, completamente de acuerdo. Pues estamos llegando a la recta final por si hubiera, por supuesto, preguntas. Toda esta información operativa, logística del programa, incluyendo el costo, incluyendo cómo se pueden inscribir, si es la forma, si lo quieren hacer con la combinación de ir a al encuentro presencial o si esa integración final prefieren vivirla en línea, la van a poder recibir en un dossier que les estaremos enviando junto con esta grabación. Y también Xavier nos ha puesto en el chat y estará también, por supuesto, donde esté alojada la grabación, la página web del programa donde también pueden encontrar más información al respecto, pero estoy seguro que el dossier que recibirán les va a ayudar muchísimo porque aclara muchas de estas cosas, además de también hablarnos un poco más de quienes han creado el programa y de cómo se va a ir viviendo y lo que vas a obtener. Tenerlo ahí en blanco y negro ayuda muchísimo y estoy seguro que les responderá. Pero por supuesto, podemos dedicar estos últimos minutos que nos quedan para leer y escuchar si hubiera alguna pregunta de quienes nos acompañan esta mañana en directo, tanto sobre cuestiones operativas del programa que podríamos ir respondiendo ahora si les interesara, o sobre la propuesta, el enfoque que les estamos planteando, ¿no? En cualquiera de los dos sentidos, si alguien quisiera agregarnos algo, compartir alguna pregunta, alguna reflexión o mirada, pues nos encantará leerles o escucharles de viva voz si es posible, mucho mejor. O escucharles si lo quieren, Sería buenísimo. si quieren tomar el micro, adelante. Es Estamos aquí correcto. para esto. Perfecto. Vamos viendo, yo aquí veo si alguien levanta la mano o virtual o si nos hace alguna señal, nomás veo cuadritos, aquí veo algunas cámaras, pero Ismael creo veo, que quiere perfecto. hablar. Ismael, Adelante. adelante.
Hola, buen día. Gracias, Xavier, Jonquera, y tengo ya el gusto de estar colaborando en otros temas con Ernesto de manera más constante. Gracias por la generosidad de compartir este programa. He tenido el gusto de leer tu libro, Reimaginando la Educación, mi estimado Xavier, aquí lo tengo. Y también me compartieron por ahí los cuadernos de Horizonte 2020. Voy en el cuaderno número 6. Ahora sí que no es una lectura que me vaya devorando, sino la he ido disfrutando poco a poco y la he disfrutado mucho, lo cual me parece de mucho valor el programa que están proponiendo. Ojalá que se pueda alinear el tiempo y los recursos necesarios para poder estar en el programa. Felicidades por el esfuerzo y veo una auténtica generosidad de transformar la educación en lo que me ha tocado leer y lo que veo que hacen. Entonces, pues agradecer el espacio, desearles mucho éxito y sé que por acá va a estar también en el Congreso el octavo de la Asociación Sí. de Directores. También ya me llegó la invitación para ese evento. Entonces, pues es otro espacio también creo que valioso para hacer sinergia de colaboración. Felicidades y agradecer la Muchas invitación. Muchas gracias, gracias, muchas Ismael. gracias. Sí, ahora que Ismael usaba la palabra generosidad, yo recuerdo que así fue cuando también yo describí mi primer encuentro con Xavier, a partir de justo eso, lo valioso, y creo que eso representa lo valioso que es para nosotros en la perspectiva de Reimagine, lo que representa el compartir las experiencias, ¿no? Por esto que Juncker hablaba de conocer las miradas de otros, las experiencias, construir en diálogo, es una de las cosas, yo creo, más potentes que también podemos aprovechar, ¿no? De no quedarnos solo en escuchar a lo lejos, sino en interactuar, ¿no? Jessica, adelante, un saludo allá a Ciudad de México. Gracias, muchas gracias. En esta, justo que acabas de mencionar algo que para mí es muy importante, Ernesto, los saludo a todos y les doy las gracias también, el diálogo. A mí me encanta cuando hay como este quórum que te permite el diálogo y enriquecer y lo que tú no sabes lo sabe alguien más, ¿no? Por ahí decía mi madre que más vale tener el teléfono del que sabe que saberlo todo, ¿no? Y Muy bueno. ajá, y esa es una de mis preguntas, porque a veces en programas que pudieran leerse complejos y que en realidad no lo son, de repente no tenemos a tantas personas y en mi caso busco una experiencia muy rica por la situación en la que estoy, ¿no? De transformación de una institución y de ver cómo compartir experiencias, cómo aprender de los demás, de cómo hacer este diálogo tan rico. Sé que con ustedes es, bueno, basta y sobra, ¿no? Pero también justo con los que están como en esta misma situación de la inquietud constante de lo que tengo no es lo que sé que puedo, sino cómo podemos hacer más. Entonces, esa es una pregunta. ¿Cómo podemos hacer este diálogo más rico? Yo sé que depende de que más gente lo conozca, se inscriba, lo viva y demás, pero ¿cómo podría yo tener una idea de esta riqueza de diálogo que vamos a tener empezando este programa, ¿no? Ujú. Junquera, ¿quieres contar tú Sí, como coordinadora del programa y luego yo sí. añado? Mira, nosotros, precisamente para nosotros, esto es muy importante, ¿no? O sea, lo que llamaríamos que realmente se pueda generar una comunidad de aprendizaje. Yo aprendo con el otro y es verdad que podemos nosotros como expertos acompañar, decir, pero al final el aprendizaje es de cada una y de cada uno y lo hace con otro. Entonces, nuestra idea es hacer grupos no más de 25, por ejemplo, donde, porque creemos que en ese número ya se puede generar un aprendizaje. Eso quiere decir espacios donde con 25 personas todo el mundo tiene un lugar para poder compartir, todo el mundo puede hablar, no solo esos grupos que es imposible hablar, sino realmente que realmente se puede hablar. Y hay sesiones que a lo mejor habrá más contenido, pero en cualquier caso serán sesiones donde yo, como previamente habré estado trabajando, leyendo, visualizando vídeos, ese espacio donde nos encontramos es para aprender juntos, no es para escucharme a mí, por ejemplo, ¿eh? Que eso para eso es lo que dice usted, pues leo un libro, yo qué sé, hago mil cosas, ¿no? Eso ya lo podemos hacer y estoy segura que lo hacen, sino precisamente desde esa experiencia previa que cada una y cada uno habrá trabajado,
el momento de encontrarnos es para compartir y aprender juntos. Es decir, lo que a mí me funciona, lo que no me funciona, cómo yo he hecho frente a este desafío, cómo yo no, cómo se presentan cosas distintas en las distintas organizaciones, ¿no? Este es algo que para nosotros queremos asegurar mucho. Y en ese sentido, complementando, por eso yo he explicado antes lo de que es un programa online, pero con un diseño distinto, porque yo creo que hay una confusión en el mundo en estos momentos, y es pensar que yo, mirando vídeos y leyendo cosas solito en una plataforma, voy a aprender. Bueno, puedo aprender conceptos, pero no es este aprendizaje del que tú hablas. Por eso nosotros hemos insistido y le hemos puesto cantidad de horas, 34 horas de las 100 de compartir. Esto es muy importante. Por eso te encuadras en un grupo al que conoces, del que te sientes parte. Y sobre todo, Ernesto, lo dicho, por esto llamamos a venir a Barcelona. Porque al final, yo voy a ser sincero, no hay nada como lo presencial. La consolidación presencial final, 3 días de convivencia que se plantean además de 9 de la mañana a las 19 horas, o sea, 10 horas. Y vamos a comer y estamos en Barcelona y montamos una cena y conoces a otro y hablas y tú qué has hecho. Cuando ya has hecho todo el programa, por esto es al final, nosotros creemos que esto es lo que un programa tiene que aportar. Y si no puedes venir, no pasa nada, porque lo podrás vivir, pero voy a ser sincero, va a ser distinto, porque no es lo mismo. Eso sí, buscando siempre esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Y por esto creo que tu pregunta, Jessica, es muy importante y nosotros buscamos esto. Y me gustaría hacer un apunte desde la experiencia que viví como directivo, que he vivido trabajando con ustedes en diferentes proyectos. Me vino a la mente cuando en la pandemia y no, ustedes ya no podían viajar por el mundo y entonces formamos los círculos reducís y teníamos esos encuentros periódicos con gente de diferentes países, que es otra de las características que creo que es especialmente valioso el programa, que es poder ampliar la mirada del ecosistema nacional a estas experiencias de países donde nos dábamos cuenta en estos encuentros que surgieron de manera un poco menos formal, porque no había un programa como tal, preconcebido, sino que se fue generando a raíz de aprovechar escuelas que ya estábamos viviendo procesos de transformación y que quienes estábamos involucrados en eso, teníamos estos encuentros que preparábamos leyendo alguna cosa, pero sobre todo conversando y compartiendo esas experiencias. Y creo que esa mirada internacional también puede nutrir mucho los procesos de lo que decimos, como lo planteas, Xavier, en tu libro, jirafear, ¿no? O sea, jirafear para ver un poco más allá de lo que tenemos aquí a la mano, ¿no? Y que además también es algo que nos ha inspirado mucho y aquí en la sala veo reunida gente con la que lo hemos conversado en algún momento, estas ganas de poder realmente también construir ecosistemas donde esto se vuelva algo más cotidiano en el sector educativo, ¿no? Que podamos decir como escuelas, oye, va a llegar un punto en que quizá esas 34 horas, si los vínculos que se construyen ahí son potentes, se pueden convertir en horas de encuentros independientes, donde un día nos tomamos un café virtual con alguien que nos compartió algo, porque se van tejiendo esa maravilla que nos dan los grupos, que efectivamente no nos dan los programas autogestivos al 100%, donde solo veo vídeos y lecturas y tal, ¿no? Creo que es súper interesante eso. Muy bien. Pues quizá habría tiempo de alguna cosa más. Eh, Sí, alguien Sí, que no sé quiera. venga. si había Alguien más, va. alguna cosa más por ahí que pudiéramos. Sé que va a haber, pero no sé, de alguna persona que en cuanto den las 10 va a tener que darle clic a la salida y agradecerles estos minutos que han invertido en conversar, en encontrarnos, en escucharnos y en pensar juntas. Y, y por supuesto agradecerles. Si alguien más tuviera alguna pregunta, podríamos sacarla y si no, pues yo agregaría entonces uno, esperen el material. Si alguien no se registró al webinar y recibió la liga directamente de mí, le voy a reenviar el formulario para que pueda recibir más información del programa si es que no se inscribió directamente con la liga de Reimagine. Eh, y de mi parte, agradecerles infinitamente este espacio para México, Xavier Junquera. Eh, Muchísimas gracias por habernos ayudado a conversar sobre esto y a pensar juntas, ¿no? Gracias también a quienes nos han acompañado acá. Si no hay alguna otra pregunta específica,
pues animarles a compartir. No sé, un mensaje para ir cerrando, Xavier Junquera. Bueno, pues ojalá podamos encontrarnos en el propio programa porque seguro que será una experiencia buena de aprendizaje para todos y para todas, ¿eh? Y nosotros, Seguro, por supuesto, también. seguro. Sí, bueno, animarles, sobre todo gracias por haber dedicado este espacio ya a escucharnos, ¿no? Yo creo que ya es un espacio que ustedes han ganado y ha puesto ya un poco el chip de esa mayor conciencia. Y nada, pues ojalá nos podamos encontrar y en cualquier caso, felicidades por el camino que seguro que están haciendo ya en sus instituciones, ¿no? Que seguro que si están aquí es porque tienen interés, porque están dedicando su vida, porque están dedicando energía y esfuerzos realmente a transformar y eso es importante, ¿no? Pues gracias y que Pues tengan gracias. un feliz día, que todavía les queda un día entero para vivir a De ustedes. este lado del océano. De este lado. Perfecto. Excelente. Gracias. Pues hasta Muy pronto. Ahí bien, queda el hasta la formulario. próxima. Hasta la próxima. Muchísimas Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Gracias al equipo.